Hola amigos, bienvenidos todos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí con una impactante confesión que literalmente ha puesto de cabeza la agenda del espectáculo y que saca a la luz las enormes crisis de celos ocultas detrás de las máscaras de la actuación profesional. Si todavía no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse de inmediato aquí abajo para no perderse las guerras secretas que los famosos libran detrás de las cámaras, las grandes negociaciones en las oficinas de los productores y los chismes de camerino más calientes que no escucharán en ningún otro lugar. Hoy hablaremos de ese veto secreto a una escena que transformó el set en un campo de batalla entre la pareja de Emin Günenk e İlsu Demirci, cuya química en la pantalla nos ha cautivado durante meses. Todo el mundo pensaba que ellos veían cada escena del guión simplemente como parte de su trabajo y que la confianza entre ambos era absoluta. Sin embargo, la información de último momento que se ha filtrado demuestra que Emin Günenk le impuso un verdadero embargo a las escenas más atrevidas de İlsu Demirci y desató el caos. Pónganse cómodos, porque mientras analizamos los detalles de esas misteriosas escenas que los distanciaron, resolveremos uno a uno los códigos del gran enfrentamiento vivido en la oficina del director. En el mundo del espectáculo, desafortunadamente ningún éxito ni ninguna química fascinante en la pantalla logra existir sin albergar detrás enormes sacrificios y crisis ocultas de celos. Esa postura de hombre moderno, cool, comprensivo y que apoya la carrera de su compañera que mostraba Emin Günenk, resulta que solo fue válida hasta que llegó esta última crisis de guión. Según las estremecedoras afirmaciones que llegan desde los camerinos, ese ambiente pacífico del set se desmoronó por completo en el momento en que el guión del nuevo episodio llegó a manos de los actores. Según los rumores, Emin se puso como loco al ver en el guión las escenas de acercamiento y contenido de alta intensidad emocional que İlsu Demirci tenía con el otro actor masculino de la serie. Se dice que el apuesto actor lanzó las hojas del guión con furia sobre la mesa y expresó su descontento en voz alta, sin importarle la presencia de los trabajadores del set. Ahora, toda la industria de las series y su leal club de fanáticos se han enfocado con gran asombro en esta pregunta crucial. ¿Emin Günenk reaccionó así simplemente como un compañero de trabajo o hay sentimientos personales muy profundos de por medio? El trasfondo de esta impactante crisis de celos de la que hablamos salió a la luz durante las tensas horas de la mañana en las que se llevaba a cabo el ensayo de lectura semanal del guión. Según los testigos presenciales, İlsu Demirci intentó defender su papel argumentando que la escena era sumamente importante para el desarrollo de la historia de la serie. Sin embargo, Emin Günenk no dio el brazo a torcer diciendo textualmente: "No acepto bajo ninguna circunstancia que estas escenas se graben de esta manera. Esto ya es demasiado", lo que elevó la tensión al máximo. En la oficina del director, quien intentaba calmar las cosas, se vivió una guerra fría y un choque de opiniones entre los dos protagonistas que duró literalmente horas. Se afirma que ante esta postura inflexible de Emin, İlsu Demirci no pudo contener las lágrimas, salió rápidamente de la habitación y se encerró en su propio camerino. Por supuesto, cuando este enfrentamiento se extendió de boca en boca por todo el set y el productor fue llamado con código de urgencia, esa gran crisis se volvió inevitable. En realidad, el hecho de que el dúo se mantuviera alejado en los descansos del set últimamente y que su antigua complicidad fuera reemplazada por un profesionalismo distante no se les escapaba a los ojos más atentos. El hecho de que la pareja, que antes subía vídeos juntos desde sus caravanas y compartía cada momento con alegría, cambiara repentinamente a publicaciones puramente promocionales despertó grandes dudas entre sus fanáticos. Resulta que detrás de este distanciamiento y de esa atmósfera tan pesada en el set se escondían estas restricciones de escenas que venían ocurriendo desde hace semanas y las reglas ocultas de Emin. Según las afirmaciones, Emin Günenk llevaba tiempo exigiendo que este tipo de escenas se limitaran para proteger la imagen de İlsu en la pantalla y el vínculo especial que tienen. La respuesta de İlsu de "yo soy una actriz y haré lo que mi trabajo requiera" fue lo que finalmente hizo estallar por completo ese volcán de celos oculto dentro de Emin. Ver a dos personas mirándose con amor en la pantalla mientras por detrás se libraba una guerra de censura por ver quién graba qué escena nos ha dejado a todos en shock. Según los rumores, los altos ejecutivos de la productora intervinieron de inmediato para no poner en riesgo el futuro de la serie ni la estabilidad entre los protagonistas debido a esta crisis. Se comenta que Emin Günenk lanzó un ultimátum enorme diciendo: "O se modifican estas escenas o yo no salgo a grabar bajo estas condiciones en el set".
El hecho de que los guionistas se sentaran a la computadora a toda prisa para transformar esa comentada escena de pasión en una puramente de diálogos y muy distante expone la verdadera dimensión del escándalo. Aunque el guión cambió por completo gracias a este duro embargo de Emin, la limitación del espacio actoral al que Ilsu Demirci tenía derecho creó un gran descontento detrás de las cámaras. Se dice que el equipo de producción dio instrucciones estrictas de confidencialidad a los trabajadores del set para que el suceso no se filtrara, pero fue imposible detener esta enorme bomba. Justo en este punto, ese mundo de las series que parecía tan profesional se transformó en una historia de censura guiada enteramente por los celos de un protagonista. Mirando hacia el frente de Emin Gunenk, él era conocido hasta hoy como un actor que manejaba su carrera con total frialdad y siguiendo siempre las reglas de la industria. Sin embargo, este último veto que le impuso a su compañera Ilsu Demirci le dio un golpe muy duro a su imagen profesional de hombre que ve todo simplemente como un trabajo. Según información filtrada de su entorno cercano, Emin se mantiene firme en su postura y defiende que estos límites son indispensables para el futuro de su relación. El hecho de que cayera en una crisis de celos tan evidente se interpreta también como una prueba de lo reales y profundos que son sus sentimientos hacia Ilsu. Aún así, que ese estilo libre y moderno que mostraba ante las cámaras se transformara en semejante control estricto por detrás causó una gran sorpresa entre sus seguidores. Por lo tanto, esta confesión de celos sacudió no solo su relación laboral en la serie, sino también su imagen de galán cool que maneja cada situación de forma profesional. Por su parte, Ilsu Demirci siempre fue una mujer que se ganó el corazón de sus fanáticos por el respeto que le tiene a su profesión, por hacer justicia a cada papel y por su postura fuerte. Sus seguidores están haciendo publicaciones en las redes sociales expresando que jamás aceptarán que se le imponga este tipo de bloqueos a sus escenas ni que se limite su talento actoral. Al no considerar correcta esta intervención tan severa en las decisiones laborales de una mujer, sus fanáticos han abierto un frente de críticas silenciosas contra Emin. Ver a esa exitosa mujer, que intenta hacer su trabajo confiando en su compañero y en su director, luchar contra semejante presión por detrás le duele a cualquiera. Fuentes cercanas a ella señalan que tras este cambio de guión, Ilsu solo se comunica con Emin cuando se grita «acción» en el set y que la relación entre ambos es increíblemente fría. El hecho de que esta talentosa chica fuera frenada con un veto así en las escenas donde sería más brillante demuestra una vez más los obstáculos ocultos en el mundo del espectáculo. Otra hipótesis impactante que se extiende de boca en boca por los pasillos es que detrás de esta crisis de celos de Emin Gunenk se esconde una rivalidad pasada con el otro actor masculino. Según los rumores, Emin hizo esta jugada pensando que las escenas en las que Ilsu apareciera junto a ese personaje se comentarían demasiado en la prensa y lo dejarían a él en la sombra. Esto demuestra claramente que el suceso no es solo un simple ataque de celos de pareja, sino que también entraron en juego los egos personales y las guerras de popularidad. El hecho de que Emin fuera hasta la oficina de guionistas para impedir que esas escenas se grabaran se considera una declaración de guerra oculta hacia ese actor más que una desconfianza hacia Ilsu. Por más que intenten ocultarlo, este veto que estalló en el set termina de encajar todas las piezas de la gran crisis entre ellos. Ahora todo el mundo tiene curiosidad por ver qué tipo de represalia tomará Ilsu ante esta fuerte censura en los próximos episodios y hacia dónde irá esta historia. Como en todo gran evento del espectáculo, por supuesto que existe un grupo de personas que opina que esto fue una decisión conjunta tomada únicamente para proteger el rumbo de la serie. Algunos defensores fanáticos afirman que Emin Gunenk no tiene el poder individual para cambiar un guión y que este veto fue una estrategia de la productora para mantener la imagen familiar. Dicen que aquellos que envidian la enorme popularidad que ha alcanzado la pareja están intentando difamar a Emin transformando una simple revisión de guión en una gigantesca crisis de celos. Si la situación fuera realmente solo una estrategia de audiencia por parte de la empresa, Emin e Ilsu habrían subido hoy una foto alegre desde el set desmintiendo estas noticias de censura. Sin embargo, el profundo silencio que se eleva desde ambos frentes y la actitud evasiva de sus representantes ante las preguntas demuestran que esto es una crisis real y no un simple ajuste. Al mirar los comentarios de los fans y las etiquetas en Twitter, se nota una indignación total, una división y una fuerte ola de críticas dirigidas hacia Emin. Una gran parte de los usuarios expresa su descontento diciendo: Ilsu es una actriz fantástica y nadie puede meterse en su trabajo. Esos celos primitivos de Emin no le quedan nada bien.
Por otro lado, otra parte apoya al actor diciendo, Emin está protegiendo a la mujer que ama y es normal que no quiera ver ese tipo de escenas en televisión, bien por él. Incluso los grupos de seguidores de la pareja se han enfrentado entre sí. Un bando defiende la libertad profesional de Il-soo mientras el otro bando dice que esta actitud posesiva es parte del amor. El hecho de que los fanáticos discutan de manera tan organizada afectará directamente los niveles de audiencia y el rendimiento de la serie en las redes sociales durante las próximas semanas. ¿Cuál creen que sea la verdad? ¿Qué sintieron cuando escucharon por primera vez la noticia de que Emin Guneng le prohibió esas escenas a Il-soo de Mirchi? Compartan conmigo en los comentarios. Sin embargo, ante todo este incendio en las redes sociales y las impactantes afirmaciones que se filtran de los camerinos, ¿por qué ninguno de los dos actores ha hecho una declaración oficial? En condiciones normales, cuando se difunde un chisme de censura de este tamaño capaz de afectar el proyecto y sus carreras, los actores darían una entrevista diciendo somos profesionales, no hay nada de eso. Con todo, a pesar de haber pasado días desde el suceso, que no llegue ninguna desmentida por parte de los protagonistas demuestra que tan profunda y real es la crisis de celos en el set. Permanecer en silencio esperando que el tema caiga de la agenda parece ser la única estrategia que pueden aplicar por ahora, pero esto aviva las sospechas de control cada segundo más. Tal vez la productora y la dirección del canal intervinieron y les prohibieron terminantemente hablar sobre este veto para no dañar más la imagen de la producción. Este silencio tenso y lleno de incertidumbre es suficiente para elevar cada segundo más la dimensión de este escándalo en el mundo del espectáculo. Si los rumores sobre la cancelación de estas escenas son completamente reales, significa que estamos siendo testigos de un amor tan egoísta que es capaz de dañar una carrera profesional. En una época en la que hoy en día las relaciones se consumen tan rápido, que una colaboración tan hermosa llegue a este estado por crisis de celos es realmente lamentable. Que detrás de esas palabras profesionales que se dedicaban frente a las pantallas hace apenas unos días salga a la luz este veto hace que uno cuestione la confianza mutua. Apagar el éxito y el talento de una mujer frente a las cámaras con una jugada impulsiva guiada por los celos es algo que Emin debe procesar muy bien en su conciencia. Las actitudes severas de Emin que causaron esta situación dejaron caer una sombra negra sobre la credibilidad de todas las demás parejas que tanto admiramos en el mundo de las series. Por supuesto, tampoco hay que olvidar el otro lado de la moneda, es decir, la energía forzada que se vivirá entre ellos mañana cuando tengan que grabar la nueva escena modificada. Ahora vengan, leamos entre líneas el trasfondo de este comentado escándalo de celos que tiene con el alma en un hilo a los fanáticos de una manera un poco más lógica. Las crisis de restricción detrás de estas grandes parejas generalmente aparecen cuando una de las partes no puede asimilar del todo el éxito o el brillo de la otra en la pantalla. Ni Taekim, el enorme club de fans que Il-soo de Mirchi ha ganado últimamente y los elogios a su actuación tal vez cambiaron los equilibrios de la relación en contra de Emin, creando celos ocultos. El punto más llamativo es que esta crisis estallara justamente en la semana en la que se grabarían las escenas más audaces y esperadas por la audiencia dentro de la historia. Es como si alguien hubiera quitado el seguro a esta bomba adrede porque el tiempo de ese control real que se escondía detrás de la química frente a la pantalla se venció, haciéndola explotar en la oficina de guionistas. Al juntar la sincronización, el silencio y la postura herida de Il-soo, entendemos que esto es una batalla de egos mucho más profunda que una simple revisión. No es nada difícil adivinar que este tema de la confesión de celos alcanzará dimensiones mucho más dramáticas en los próximos días, abriendo paso a nuevas discusiones y filtraciones en el set. Tal vez muy pronto Il-soo de Mirchi, al no aguantar más este tipo de limitaciones, haga una jugada radical y le comunique a la productora su deseo de abandonar la serie. Los reporteros del espectáculo están prácticamente montando guardia a la salida de las caravanas para atrapar a ambos actores mañana por la mañana y preguntarles sobre este impactante veto. Las respuestas evasivas quedarán en su primera entrevista en el descanso del set. El evitar el contacto visual y esas sonrisas fingidas nos mostrarán la realidad del asunto sin dejar lugar a dudas. Yo también sigo este escandaloso proceso desde la distancia más cercana para ustedes y me quedo atento para transmitirles de inmediato cualquier nueva filtración o comunicado oficial. No tengo ninguna intención de dejar de seguir este suceso porque esta crisis de celos continuará ocupando la agenda del espectáculo por semanas. Mientras nos acercamos poco a poco al final de nuestro vídeo,
Intenté compartir con ustedes un resumen impactante sobre el veto que Emin Guneng le impuso a esas comentadas escenas de Ilsu Demirci. Este gran drama de set que encendió las alarmas con la pregunta: ¿esta confesión de celos terminará con la relación? No se borrará fácilmente de la mente de los fanáticos y dejará una gran duda sobre su futuro. Sea cual sea la verdad, es muy triste que el derecho actoral de Ilsu y tanto esfuerzo invertido se vean eclipsados por una censura tan lamentable. Si Emin sale y pide disculpas honestamente ante el público y hacia su compañera tras estas afirmaciones, tal vez pueda demostrar que respeta su espacio profesional, pero si continúa la presión, la separación será inevitable. Vamos a ver qué nuevos desarrollos, chismes de camerino y primeras jugadas de las partes nos traerán las próximas horas y las grabaciones de los nuevos capítulos. Lo veremos todo juntos. Les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por escucharme hasta aquí con gran curiosidad, preocupación y con ese justo sentimiento de fanatismo. Si les gustó el vídeo, ya que aunque la noticia sea triste, es por respeto al trabajo de edición, no olviden presionar el botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y preguntarles a ellos también qué opinan sobre este veto de escenas. En caso de que todavía no se hayan suscrito a mi canal, pueden hacerlo ahora mismo para unirse a mi familia y acceder de la forma más rápida a los vídeos donde descifro los secretos del espectáculo. ¿Cuál es su opinión definitiva sobre la afirmación de que Emin Guneng vetó las escenas de Ilsu por celos y los lazos se rompieron? ¿Creen que Emin tiene razón? Espero sus comentarios con mucha curiosidad aquí abajo. Nos vemos en la próxima bomba del espectáculo, llena de escándalo y que rompe los esquemas. Cuídense mucho. Adiós.